México, la segunda potencia latinoamericana, en la antesala de las elecciones más grandes de su historia y también las más violentas. Más de 98 millones de personas están convocadas a votar este domingo, más de 20.000 cargos públicos, entre ellos el de presidente. Y las encuestas favorecen a Claudia Sheinbaum, exalcaldesa de la Ciudad de México, considerada heredera política del presidente Andrés Manuel López Obrador. Le sigue la candidata opositora, la senadora conservadora panista Xochitl Gálvez, de la coalición Fuerza y Corazón por México. Y en tercer lugar, el más joven de los candidatos presidenciales, Jorge Álvarez Maínez, del Movimiento Ciudadano. Los tres candidatos se presentan como la respuesta a los múltiples desafíos de México tras el sexenio de López Obrador. Por eso, en el fondo, nos preguntamos, ¿elecciones en México, continuismo o fin de la era AMLO? Sean ustedes muy bienvenidos a Fondo. Soy Jenny Pérez, aquí en Berlín. Nos acompañan en esta edición Günther Meinhold, profesor de Ciencias Políticas en el Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Libre de Berlín, ex titular de la Cátedra Humboldt en la UNAM y el Colegio de México. Vania Pinejot, periodista y productora mexicana para medios internacionales, especializadas en los efectos del crimen organizado transnacional y derechos humanos. Y desde la capital mexicana nos acompaña Carlos Pérez Ricart, profesor investigador de la División de Estudios Internacionales del Centro de Investigación y Docencia Económicas en Ciudad de México. Y México contiene el aliento en sus elecciones más multitudinarias y también capitales para su futuro inmediato. Discuta, por favor, con nosotros. Bienvenidos a Fondo. Comenzamos inmediatamente y quiero hacerlo con Vania. Vania, ¿son estos comicios también y quizás sobre todo un referéndum al sexenio de López Obrador? Bueno, en términos de libertades, tendríamos que categorizar desde dónde vamos a hablar del referéndum a López Obrador, porque a diferencia de Peña Nieto, López Obrador termina con una popularidad del 60%, a diferencia de Peña Nieto, que terminó su sexenio con el 20% de popularidad. Pero en términos de libertades, no podemos decir que resolvió el caso Ayotzinapa. Los 43 normalistas siguen desaparecidos. No sabemos realmente qué pasó con el caso. En materia de libertad de expresión... Pero el referéndum lo gana. Entonces, si tú tienes la popularidad del 60%, un referéndum sí lo gana. En esa línea, sí. Ok, interesante. Profesor, ¿cómo lo ve usted? Sí, el mismo López Obrador dijo anteayer que es un plebiscito, una consulta, todo lo que uno quiera ver sobre su gestión. Y esto cambia un poco la lógica porque, digamos, es con esto una campaña, una elección con miradas hacia el pasado y no tanto al futuro que va a ser el desarrollo de México en los próximos 6 años. 6 años, ¿cómo será recordado el legado de López Obrador? Hablemos en términos positivos en primera instancia. Seguramente él logró con su populismo anticorrupción llevar adelante en los primeros años una política de lo que él llamó austeridad republicana, recortando muchos fondos, puestos, etc. Y eso le ganó mucha simpatía en el electorado y al mismo tiempo introdujo políticas sociales importantes, transferencias directas a muchos ciudadanos, sean becas para los jóvenes, sean pagos para los de la tercera edad. Y logró de alguna manera realmente aprovechar su capacidad de control territorial que había alcanzado sobre los años. 6 años de López Obrador, el presidente prometió un país distinto al fin de su sexenio. Quiero decir, ¿es hoy México un país distinto? En términos de microeconomía, sí. En términos de violencia, seguridad y libertades y derechos humanos, no. Y bueno, también agregar que el reto con este nuevo sexenio en cuanto a la continuidad, si es que queda el partido oficial, pues bueno, tendríamos que ver las condiciones que hay, en mi caso, desde mi lugar de enunciación, para hacer periodismo en campo, cuánta impunidad sigue prevaleciendo en un México en donde la corrupción y la impunidad van de la mano con todos los crímenes medioambientales. Sí, un legado más bien negativo, nos dice humanos. Nuestra colega Vania Pinejot, aquí en el estudio de A Fondo y desde Ciudad de México, escucha muy atento Carlos Pérez Ricart. Carlos, el legado de López Obrador, el presidente mexicano, ¿cómo va a ser recordado?
¿Qué tal? ¿Cómo están? Feliz de estar acá. El legado será, desde mi punto de vista, mucho mejor de lo que dice su peor crítica y quizás mucho peor de lo que mencionan sus simpatizantes. Todavía es un México muy polarizado en el que los críticos no reconocen muchos aciertos y los simpatizantes no reconocen muchos de los errores que hubo en esta administración. Concentrándonos ya en el tema, digamos, de las virtudes de este gobierno, me parece que es indispensable mencionar la principal. La política social del gobierno logra reducir en 5 millones de pobres el país. Hay 5 millones de pobres menos hoy que en 2018. Hay menor desigualdad social en México hoy que en 2018. El incremento al salario mínimo ha propiciado que haya mejorado también los ingresos de la mayoría de los mexicanos, y un montón de reformas contra el outsourcing, reformas que han permitido que mejore la capacidad adquisitiva de los mexicanos, tiene a México hoy en un estado económico, diría, bastante positivo, una tendencia muy positiva. Carlos, entonces, sin duda alguna... No, te decía que las ayudas federales social, y también la duplicación del salario mínimo son realmente situaciones que se destacan a nivel internacional, pero ¿cómo se explican los 9 millones de mexicanos y mexicanas que viven en la extrema pobreza, concentrados principalmente, como tú bien sabes, en los estados del sur de México? Bueno, México tiene tremendos problemas estructurales. No se ha avanzado tanto en la pobreza extrema, pero refiriéndome a la pobreza por ingreso y a la pobreza general, hoy México es un país menos pobre de lo que era, en parte por las políticas de transferencias del gobierno, que ya señalaba Gunther, en parte también porque ha mejorado el ingreso laboral, es decir, las empresas están pagando hoy mejor y más a los mexicanos, en gran parte por las buenas reformas que se han hecho a lo largo de los últimos años. Eso no quiere decir, desde luego, que no haya problemas de muchos años, de décadas, incluso de siglos, con respecto a la desigualdad, pero la desigualdad entre regiones también ha mejorado, es decir, hoy las regiones entre el sur y entre el norte son mucho menos desiguales de lo que eran hace 6 años. Muy bien, Carlos Pérez Ricard, desde Ciudad de México. Profesor Mayholt, tras 6 años de gobierno, el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿qué puede usted decir de la Cuarta Transformación? ¿Qué es lo que falta? ¿Cuál es la gran deuda de aquella promesa? No, en primer lugar, el tema de la seguridad y del combate al crimen. No estamos en una situación con este concepto que él propuso de abrazos y no balazos. Ahí no ha llevado a una solución del tema. Más bien estamos en una mayor presencia de más actores violentos en el país y la militarización en muchas obras sociales donde los militares no tienen nada que ver, construcción de aeropuertos, trenes, etcétera, lo cual implica que no hay transparencia. No hay capacidad del ciudadano de ver lo que pasa ahí con fondos públicos porque todo es tema de seguridad nacional. Del 1 al 10, profesor, ¿cuánto fracasó entonces esa estrategia del presidente López Obrador, estrategia de abrazos y no balazos que acaba de citar? Creo que de los 10 puntos en términos de mejor, el que se quedó en 2. En 2. ¿Vania, estás de acuerdo? Yo estoy completamente de acuerdo, pero también agregaría que una de las grandes promesas de López Obrador fue en materia de salud pública. Él decía que ofrecería a México estándares como en Dinamarca, y esto es otra promesa que no se cumplió. En adición a que estos comicios van a ser unos de los más militarizados, 27,000 elementos de la Guardia Nacional y el Ejército, te habla de la connivencia de los civiles, de los actores públicos, de los actores legales, con autodefensas y actores ilegales que también están armados en territorios bastante violentos, y esto nos habla de que no lograron cumplir esta promesa de desmilitarizar México, sino todo lo contrario. Y una muestra clara es la elección vigilada, porque también ha habido asesinatos a candidatos. Al día de hoy van 32. Una aclaración, Alemania tampoco tiene el estándar de seguridad de Dinamarca, hay que decir, sin embargo, había una promesa de la desmilitarización en México, y de aquello queremos hablar con Carlos Pérez Ricard. Por favor, querías decir algo al respecto, ¿no? Sí, que pongamos un poco las cosas en contexto, ¿no? No se trata de fracasar o de tener éxito así a la ligera o de decir del 1 al 10. El tema es que México hoy es puente de cocaína que viene de América del Sur, Estados Unidos. Es un lugar donde se cultiva amapola, donde se cultiva marihuana, en donde está llegando fentanilo de China y de Asia.
es un lugar donde llegan armas, 600 armas diarias desde Estados Unidos a México. El reto de la seguridad es formidable. Yo creo que ningún país en el mundo tiene un reto de crimen organizado transnacional tan fuerte como tiene el país. Y hablando también de algunos logros, luego podemos pasar a los defectos, Jenny, me parece importante mencionar que hoy hay menos homicidios por año en México que los que ocurrían en 2018. El homicidio doloso ha bajado en 18% entre el 24 y el 18, lo que no quiere decir que se haya resuelto el problema de seguridad. Carlos, discúlpame, me gustaría mucho que me dijeras la fuente de esas cifras que estás citando, porque las cifras que tengo yo por lo menos dicen de que los homicidios en el sexenio del presidente López Obrador han aumentado, incluso en comparación con la era de Peña Nieto, que en realidad tampoco es él. Tampoco queremos comparar lo que realmente no debería ser comparado. Pero estamos hablando de otra cosa, Jenny. Yo te estoy diciendo, en 2023 hay menos asesinatos que al principio del sexenio. Lo que sucede es que el sexenio de López Obrador comienza con una alta tasa de homicidio precisamente porque venía de una tasa de homicidios muy altas en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Eso no es un partido de fútbol que comienza 0-0 con un homicidio, sino con muchas tendencias que ya venían del 2015, 16, 17 y que durante los 3 años no se pudieron controlar, se mantuvieron los homicidios más o menos estables, pero ya en los últimos 3 años se ha reducido el homicidio con respecto a principios de ese Carlos, sexenio. eso está bastante claro y realmente un solo gobierno, ni siquiera 6 años de gobierno puede solucionar lo que venía estructuralmente mal de décadas, esto está claro, pero había una promesa clara de campaña de parte del presidente López Obrador y hay realmente sectores, principalmente los sectores opositores, que dicen que el presidente fracasó totalmente. Escuchamos también la opinión del profesor Alemán, que dice que sí, si se puede cuantificar esto, una manera para graficarlo, dice que sí había un fracaso al nivel del 2. En parte porque es la pregunta que tú hiciste. Yo lo que te estoy planteando acá es que los homicidios van en tendencia hacia abajo, 20% menos homicidios que al inicio del sexenio, y todos los delitos federales, incluyendo secuestro y delitos del fuero común y fuero federal, han disminuido. Ahora, ¿cuál es el problema central que tiene hoy el país? La expansión de la extorsión, eso es cierto, eso es innegable, y la posibilidad, como ya dijo el profesor Michael también, de que las células del crimen organizado cada vez están más extendidas en el territorio y cada vez son más. Pero insisto, esto tiene que ver mucho por una cuestión estructural de la localización en la que se encuentra nuestro país y que hace muy difícil al Estado, a cualquier Estado, resolver un problema que, termino con esto, Jenny, no empezó en 18, lleva 20 años ya México sumido en una espiral de violencia a la cual es muy difícil hacer frente. Muy bien, Carlos Pérez Ricard, es Ciudad de México. Sin embargo, hay una cosa, 6 años del presidente López Obrador y el presidente, como había mucho miedo al principio, ustedes se recordarán cómo era la campaña política de la oposición, que decían México se va a transformar en Venezuela. Nada de eso pasó. El presidente López Obrador ha mostrado bastante pragmatismo en muchos frentes y aquí la pregunta, ¿es un rasgo que debería ser evidente esa transición a estas nuevas elecciones, ese respeto del mandato constitucional de 6 años en México? ¿Es un dato que a estas alturas debería ser evidente en una región que padece de hiperpresidencialismo y de líderes enamorados del poder? Pues hay muchos enamorados de poder en México también, pero al mismo tiempo hay un sentimiento en la sociedad muy enraizada de la no reelección. Y esto hubiera sacado, digamos, de quicio a muchísima gente en ese sentido. Tenemos un presidente que va a salir de la oficina del Palacio Nacional, pero por otro lado va a seguir presente. Él está en control del partido. Él tiene una sombra muy fuerte para cualquier sucesor o sucesora. Él ya tiene proyectos instalados que ha dicho que quiere verlos implementados a través de reformas constitucionales para darle carácter fijo a los programas sociales, etcétera, que él ha implementado. Y por el otro lado está la parte negativa, el del acoso que él tiene a lo judicial, a las instituciones autónomas. Y esto ha sido realmente una pena para el desarrollo del proyecto nacional de él, que ha llevado consigo una desinstitucionalización de muchas agencias. Muy breve, entonces, para entenderlo bien, López Obrador seguiría en las sombras ante un eventual gobierno de la señora Sheinbaum. Va a ser muy difícil para ella de salirse de esa sombra. Y además, como le digo, él tiene el control político de su partido, ella no lo tiene. Y esto implica que va a
su palabra tener un peso muy importante en los quehaceres desde la presidencia. Tú citabas, Vania, muchas situaciones, denuncias, la oposición, también la supuesta relación con los cárteles mexicanos, sus reformas, de la relación con la prensa, de la que hablabas también, la situación de los derechos humanos. ¿Se excedió en este sexenio el presidente López Obrador su investidura presidencial? Yo creo que López Obrador es considerado por sus simpatizantes como el mejor comunicador que podemos mencionar, y esta conferencia mañanera efectivamente ha sido un instrumento para que él mantenga esta popularidad del 60% al término de su gobierno. Sin embargo, este ejercicio, que si bien pues es también un ejercicio de rendición de cuentas a la ciudadanía, porque es a quien se dirige, nos ha vulnerabilizado en el terreno de los hechos a quienes ejercemos periodismo, a quienes defienden derechos humanos en diferentes rubros, como el medioambiental. Tenemos el caso de Homero Gómez. Y creo que tienen que revisar este ejercicio, porque esto se replica en los municipios. El regidor del municipio más alejado, con la venia del ejercicio de poder que realiza López Obrador todos los días, se siente con el derecho de matar, de desaparecer, de intimidar, de acosar a un periodista. López Obrador, para decirlo claro, le bajó el costo político a los periodistas que hacemos periodismo a ras de suelo. Es evidente el golpeteo que hay contra la prensa que él considera opositora, pero no midió y no ha medido este aparato, este instrumento de comunicación, el efecto que tiene. Al día de hoy, López Obrador va a cerrar con 37 asesinatos a periodistas. Efectivamente, es menos que lo que ocurrió con Peña Nieto, que cerró con 38, y mucho menos que lo que ocurrió con Calderón. Pero regresándome a las cifras, creo que no es un juego de cifras. Estamos ante fenómenos instalados y tienen una responsabilidad de resolverlos, porque están extendidos. Tanto la extorsión, los feminicidios, todos los fenómenos de violencia juntos afectan al ejercicio de libertad de expresión. Muy breve, o sea, ¿los periodistas y las mujeres están decepcionados de este sexenio? Efectivamente. Muy decepcionados. Quiero repetirte la pregunta a ti, Carlos Pérez Ricard, en Ciudad de México. ¿Excedió López Obrador, desde tu punto de vista, la investidura presidencial en alguno de estos temas que estamos hablando? Yo pienso que el presidente ha sido muy responsable en muchas de sus declaraciones contra la prensa. Creo que el presidente ha tenido una muy mala relación con la prensa, y en gran parte es por su culpa, porque ha sido, insisto, una muy mala manera de comunicarse con ella. Dicho eso, yo no puedo decir, a partir de esa evidencia que sí tenemos, que haya una relación natural con la violencia que sí sufren los periodistas en México. Insisto, la violencia criminal en nuestro país es un fenómeno estructural. Yo no creo que venga derivada de lo que se señala en la mañanera o de lo que señala el presidente. Yo creo que justamente es un tema tan complicado que hay que ser bastante precisos en las acusaciones que se hacen en ese orden. En México hoy el gobierno federal no tiene presos políticos, hoy el gobierno federal no persigue periodistas, y lo otro es cierto, el gobierno federal dejó de tener una relación de contubernio con el periodismo mainstream en México. Hay que ser muy cuidadosos con eso. Sí, pero la presencia tú hablas del gobierno federal, estamos hablando de que también los asesinatos son cometidos en estados del sur, y ahí falta la presencia federal, ¿no tiene que ver también con esa ausencia de Estado que sí se esperaba que se arreglara con el sexenio de López Obrador? Se esperaba que se arreglaran muchas cosas, como en toda América Latina, pero les recuerdo que México es un estado federal donde hay 32 entidades distintas, en donde el poder ejecutivo no se ejerce en todo el territorio, tiene un déficit estatal México como cualquier país en América Latina, y me parece riesgoso y analíticamente defectuoso señalar que hay una responsabilidad directa del presidente por señalamientos que se hacen desde lo local. También quiero señalar, con respecto a lo que mencionaba Bunter antes, cuál es la evidencia empírica que tiene para señalar que López Obrador está en control del partido, cuando lo que hemos visto a lo largo de los últimos años, y en particular del último año, es precisamente lo contrario. El partido político Morena es un desastre, hay mucha incertidumbre sobre quién toma decisiones, y no se puede mencionar que haya una dirección lineal o vertical desde la presidencia de la República. ¿Acaso lo contrario es cierto? Que hay diferentes fuentes de poder y no se puede reducir la complejidad de la discusión política en México a decir que una u otra persona, por más poderosa que sea,
tiene el control del partido en el poder. Muy bien, Carlos. Quiero darle la palabra al profesor. Dice, ¿de dónde sacó usted la evidencia empírica que señala que el presidente López Obrador estaría en el poder del partido Morena, aún así, cuando deja el poder ahora? Es decir, el Morena no es un partido tradicional. Es un partido movimiento como se le ha visto. Pero está organizado alrededor de la personalidad de López Obrador. Y él ha tomado todas las decisiones centrales del partido, sea la forma como se haya buscado identificar los precandidatos. Él ha casi definido desde la mañanera muchísimas cosas y el partido no ha mostrado mucha resistencia a esto. Y entonces su personaje, su personalidad, su capacidad de influir sobre el partido, no en las estructuras formales, justamente en lo informal, es la fuerza que tiene y la que está teniendo como ninguna otra persona. Él, por 18 años, ha viajado por todo el país, por municipio a municipio. Ningún político de cualquier organización ha tenido esa presencia territorial. Entonces, él sí tiene la capacidad de controlar este movimiento. Como en cada programa, nosotros preguntamos a nuestros usuarios, a nuestros fieles usuarios, y sobre la pregunta del programa, que usted sabe si es México va a seguir con lo mismo o le va a dar un giro radical. Esto es con el próximo gobierno que se acoge este domingo. Como sabemos, más de 98 millones de mexicanos y mexicanas convocadas. Y la encuesta de Deutsche Welle dice con casi 17.000 votos que México va a seguir con las mismas políticas de López Obrador, un 49% la mayoría. La segunda opción, estas elecciones marcarán el fin de las políticas de AMLO, el 30% dice que va a haber un cambio político. Y la tercera opción, el 22% de los usuarios dicen que no va a cambiar nada, que en verdad todo va a seguir igual en México. Estamos hablando de México con posiciones bastante claras y nos alegra porque así nos ayuda un poco en el análisis, y es que es el pulso a las megas elecciones en este país. Se escogerán más de 20.000 cargos públicos, incluidos el del presidente o presidenta, y por primera vez en la historia de México, las encuestas aseguran que habrá una presidente mujer que será ingeniera y que tendrá más de 60 años. Son las características de ambas, de Sheinbaum y de Gálvez. La tercera vía la representa el candidato más joven, Jorge Álvarez, de 38 años, de orientación también de izquierda, y que según los sondeos le quita votos a la candidata de López Obrador. Este 2 de junio, los mexicanos están llamados a elegir a más de 20.000 cargos de elección popular. Además, también decidirán quién será su próximo mandatario, entre Jorge Álvarez Maínez y, por primera vez en la historia del país, dos mujeres que puntean en las encuestas, Claudia Sheinbaum o Xóchitl Gálvez. Por un lado, Sheinbaum, la llamada heredera del actual presidente Andrés Manuel López Obrador, promete continuar y ampliar los programas sociales de López Obrador, mientras que en materia de seguridad ha propuesto crear una agencia de inteligencia nacional con mayor coordinación entre el gobierno central, estados y municipios para ejercer mayor control sobre los cárteles que operan en territorio mexicano. En cuanto a la economía, ha prometido fortalecer el sector de materias primas como hidrocarburos y la creación de parques industriales para aprovechar las crecientes inversiones chinas en industria. Por su lado, Gálvez, una outsider de la política, promete continuar también con el legado social del actual mandatario, pero incentivando el cooperativismo y financiando a la pequeña empresa para ampliar la base productiva, mientras promete aumentar la inversión en seguridad y construir una megacárcel al estilo Bukele. ¿Qué opción escogerán los mexicanos? México lindo y querido, hablamos de política desde Berlín, mirando a este país que va a elecciones este domingo. Y profesor Günther Mayholt, no vamos a hacer proyecciones de voto porque no corresponde. México está ahora mismo en reflexión electoral, pero sí quiero preguntarle, ¿logra capitalizar la señora Sheinbaum con su sello ecológico y también con su sello de desarrollo social toda la base política del presidente López Obrador? Pues ella apunta junto con el mismo López Obrador a ello. Ella ha tenido muy claro el mensaje que va a seguir, como ella lo llama, el segundo piso
de la Cuarta Transformación, que es el nombre del proyecto de López Obrador. Es decir, hay un claro mensaje que uno quiere seguir en las líneas que él ha trazado. Habrá algunos elementos donde habrá diferencia. Yo creo que ella en la parte de las energías renovables, de la transición energética, va a tener un planteamiento diferente. Igual lo va a lo mejor tener en la materia que discutimos ahora de crimen organizado y combate a la violencia. También creo que en el tema del respeto a los derechos de las mujeres, también ella va a tener una postura diferente. Pero en todo lo demás no es tan claro eso. Por eso decía al inicio, es más, no tenemos tantas propuestas discutidas en esa campaña, sino más bien siempre discutimos cuál es el balance de López Obrador. ¿Algo muy breve que quieras agregar sobre este tema? Pues sí tiene una base social y yo creo que lo que hizo Morena en este tiempo es que haya base de su partido en las calles. Entonces va a contar con la participación ciudadana desde las regidurías hasta las presidencias municipales. El efecto López Obrador va más allá de López Obrador. Si bien no controla un partido, su figura es muy, muy, muy representativa desde el pequeño peldaño hasta el máximo peldaño. Y en esta continuidad creo que deben de fijarse en las deudas, sobre todo hablando de feminismos, por ejemplo. Tiene décadas haciendo política López Obrador. Me acuerdo de cuando estaba en el Zócalo de esa época, cuánto le costó llegar al poder. Fijémonos brevemente en la figura de Xóchitl Gálvez, una candidata que es senadora, que nació en una ciudad, la ciudad de Hidalgo, con raíces indígenas. En poco tiempo y tras desafiar en una de las mañaneras también a López Obrador, logra concitar la atención de todo el país y se transforma entonces en la carta del Partido Conservador PAN, liderado tradicionalmente, que es decir, por los poderosos políticos mexicanos, por los políticos blancos tradicionalmente. Y aquí la pregunta, ¿se trata de esto acaso un cálculo político de ponerla a ella o después de la debacle electoral, cuando ganó López Obrador con el nuevo partido Morena, aprendió el PAN que tiene que acercarse a la gente con candidatos reales, con propuestas quizás distintas? Hay que decirlo claro, la oposición en México es una vergüenza. Si Xóchitl Gálvez es la candidata es porque verdaderamente no lograron unificarse y es por eso que Maynes también, desde la oposición, pues está con una candidatura. Entonces, realmente no tenían a quién poner y el mismo López Obrador hace subir como espuma por negarle la entrada a la mañanera a este perfil que pues trataba de llamarle a las minorías, al ser indígena, al ser de Hidalgo, que Hidalgo representativamente tenía mucha fuerza, hablando del PRI, que es el otro partido de esta alianza que hacen, y el partido hegemónico por más de 70 años. En realidad no tienen, desgraciadamente, como para una competición, pues no tenían una candidata o no tenían alguien que hiciera contrapeso a la oficial. ¿Oportunismo político? De alguna manera. Es increíble, Carlos Pérez Ricaz, allá en Ciudad de México, es increíble esta coalición que acompaña a la candidata Xóchitl Gálvez, ¿no? Partidos que siempre eran opuestos, estamos hablando del PRI, del PAN, del PRD, y ahora llevan adelante en una coalición casi a estilo de balotaje a la candidata Xóchitl Gálvez. ¿Qué opinión te merece a ti esta candidatura, en los términos también que apuntaba Vania? Es una alianza contra natura, inesperada. PRI, PAN y PRD son los tres partidos que se repartieron el poder durante 30 años en México. Y el López Obradorismo es tan fuerte que logra articular a la oposición todos contra López Obrador. Entonces es muy importante lo que pasa. Sí quiero decir, Jenny, que es muy interesante, sobre todo en el contexto latinoamericano, que el país tiene dos buenas candidatas. Déjame ser optimista en esto. Tanto Xóchitl Gálvez como Claudia Sheinbaum son dos mujeres preparadas, políticas profesionales, que han hecho una carrera en el servicio público. Y me gustaría contrastar esto con la situación en América Latina en general, en donde vamos a ver un montón de políticos desquiciados y fuera de lugar. En México tenemos, creo, dos propuestas que sí defienden proyectos distintos, contrapuestos, lo cual me parece muy positivo, pero desde cierta profesionalidad y creo que es correcto. Y un elemento más a la discusión que me parece importante, en América Latina, con excepción de la elección en Paraguay hace un par de años, en las últimas 20 elecciones por la presidencia de la República, siempre ha ganado la oposición, insisto, con excepción de Paraguay, desde el año 2019 o 2020 me parece. Entonces lo que vamos a ver previsiblemente en México es una excepción a la regla latinoamericana, en donde por lo regular está ganando la oposición.
tiene el reto Claudia Sheinbaum, en caso de ganar la presidencia, como dicen las encuestas, de continuar, digamos, el proyecto de López Obrador. Y solamente señalar que no estoy de acuerdo en la idea de que solamente se está mirando al pasado. La campaña de Claudia Sheinbaum ha creado más de 400 foros en torno a construir el proyecto hacia el futuro, y vale solamente vale la pena darse una vuelta por internet, por la página de internet, y ver la cantidad de propuestas hacia el futuro que nada tienen que ver con lo que ha sido el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Es una propuesta completamente nueva. Muy bien, Carlos, se nos va realmente el tiempo muy rápido y quiero preguntarle muy brevemente, profesor, ¿cómo ve usted estas opiniones? Es la candidatura de la oposición, ¿no? La candidata que desafía al partido Morena y a su coalición de partidos. Pues es una expresión de que los partidos de oposición en estos 6 años no se han renovado. Es decir, es el liderazgo del pasado que se ha mantenido, y tuvieron que sacar de la nada una candidata que no estaba antes en el escenario y para salvar la cara, para decirlo así. Siendo una muy buena candidata, una candidata preparada, como decía Pérez Ricard también, aún así no alcanza. Pero siempre tiene que luchar con el pasado, porque siempre Sheinbaum le está diciendo el PRI, el PAN, que hicieron en sus gobiernos, no se renovaron, son la misma gente. Esto ha sido un flanco débil de su campaña, y tiene que ver que estos mismos organizaciones políticas no hicieron una renovación y se quedaron estancados. Pasamos rápidamente al tema de macroeconomía y quiero comenzar contigo, Carlos Pérez Ricard. En términos generales, México ha experimentado una mejora macroeconómica importante. Uno de los países, según analistas, fue esa oportunidad también tras la pandemia y tras la invasión a Ucrania, que lo cambió para todos, quebró la línea de producción, de suministros internacionales, y el gran salvador de Estados Unidos entonces fue, como es la vida, México en una win-win situation, se dice, conocida también como una estrategia que tú ya mencionabas al principio, el nearshoring. Y aquí la pregunta, ¿fue una situación circunstancial, suerte que terminó beneficiando a la administración del presidente López Obrador, como sugieren algunos analistas críticos en México, o le damos algún crédito al presidente López Obrador? Creo que importó mucho el contexto internacional e importaron mucho algunas políticas sociales en México para que el país hoy está creciendo a una tasa de 3.5, 4% anual, y más que eso después de la pandemia. México tiene, Jenny, auditorio, una oportunidad única para anclarse al nearshoring, que es la localización de empresas de Asia en el norte de México. Tiene una oportunidad brutal para despegar económicamente y para asociarse hacia América del Norte, pero como ya dijimos en esta mesa, para hacerlo, la condición fundamental es resolver el problema del crimen y de la violencia que lacera todos los días a las comunidades de nuestro país. Muy bien. Profesor Meinhold, y también se citan enormes beneficios de este supertratado de Estados Unidos, Canadá, el TEMEC y México, donde el gobierno de Biden aparentemente ha frenado también un montón de demandas por incumplimiento por parte de México, dicen en Estados Unidos, en asuntos, por ejemplo, como en la protección del maíz transgénico o el incumplimiento por una política energética nacionalista por parte de López Obrador, escasa importancia en energías limpias. Bueno, el gobierno demócrata se habría aguantado, dicen los analistas, incluso en Nueva York, por el tema migratorio y porque el trato con AMLO del que se habla entre bambalinas estaría precisamente allí frenando, en el caso de México, el paso de millones de personas hacia los Estados Unidos, ese pacto de deportación que sabemos que suscribió con Estados Unidos. Con todo esto dicho, la pregunta es, ¿debería el próximo mandatario o mandataria mexicana mantener ese pacto que, si bien no se reconoce oficialmente, tampoco nadie lo desmiente, como decía? Pues va a depender quién gana en noviembre en Estados Unidos, porque tenemos que estar claro, el tema migratorio es un tema interno de Estados Unidos. Trump va a meterse mucho en esa temática y no hay que olvidar que México está deportando también masivamente gente. Es decir, ahí hay una línea de pensamiento que imprime Washington, sea de manera abierta o sea de manera escondida, y es un flanco débil porque México siempre ha tratado de separar la agenda migratoria de la agenda económica. Y tipos como Trump siempre tratan de fusionarlo. Entonces, ¿Es hoy México el muro migratorio de Donald Trump?
De alguna manera sí, porque él lo ha llevado hasta la frontera sur mexicana, diciendo que ustedes tienen que hacerse cargo que desde Centroamérica no entren más migrantes, lo cual no funciona muy bien, pero esa es la lógica. Pero el tema va a ser tan candente que cualquier nueva presidenta va a tener que hacerse cargo inmediatamente. El presidente López Obrador ganó bastantes aplausos cuando, prácticamente congeló la entrada de funcionarios de la DEA y de la CIA a México en este tema de la colaboración contra el crimen organizado. Y aquí la pregunta, ¿necesita México la creación de esa Agencia de Seguridad Nacional en estos términos? ¿Te gustaría dar una opinión, Vania? ¿Qué es la propuesta todo esto de la candidata de Morena? Me gustaría que hubiera realmente mejores índices hablando en materia de corrupción y de impunidad. Las instituciones como tal no es que no funcionen, es que no realizan realmente investigación y siempre mezclan términos económicos con temas de derechos humanos. Y mientras no se separen estas dos categorías, así tengamos una propia agencia que sea independiente y no tenga la voluntad política para realmente investigar y castigar a los perpetradores, pues no va a funcionar. Y el crimen organizado transnacional siempre va a ser un referente al hablar de México. Para hablar de crimen organizado transnacional... Pero una agencia que se entiende igual que en Estados Unidos, porque así como se produce, así como se suministra y así como se consume. Aquí hay y vemos también el tema de la responsabilidad de Europa, donde también está llegando droga de América Latina. Podría funcionar una agencia que incluya los problemas, como decía Carlos, estructurales de México. En México, el 44% de la amapola que se siembra históricamente ha venido de Guerrero, que es un estado que está al sur, y estamos hablando de pobreza. Entonces, si esta agencia se dedica a investigar delitos y no vemos de manera integral una agencia que también mida pobreza, que también se piense como en las soluciones de los y las cultivadoras, de las niñas que siembran amapola, pues difícilmente podemos resolver algo solamente hablando en términos de seguridad. Estamos hablando de México y en México hay que ser valiente para votar y para ser votado. Cuesta creer las cifras y según el The New York Times, hasta la fecha 36 candidatos, casi todos municipales, han sido asesinados, así como 14 familiares de candidatos. Los distintos gobiernos locales y el federal también dicen están haciendo todo lo posible por garantizar la seguridad del voto de este domingo. Uno de los temas que más preocupa a la ciudadanía es el aumento de la violencia en el país. Las denuncias sobre posibles vínculos de López Obrador con los cárteles, la infiltración de dinero del narcotráfico en las campañas o los casi 60 asesinatos de candidatos a distintos puestos en los últimos meses han copado titulares de prensa y se han vuelto un tema recurrente en los discursos de los distintos candidatos. También la migración jugará un papel importante en el nuevo gobierno, habiéndose convertido México también en un país de acogida para migrantes de Sur y Centroamérica. Además, queda por ver qué pasará con las relaciones bilaterales con Estados Unidos, su mayor socio comercial, que también elegirá nuevo mandatario, algo que podría ser determinante en las políticas de seguridad del próximo sexenio. Violencia política, violencia de las mafias, de los malos que ponen la política a pies de cabeza en América Latina y también en México, especialmente en México, Carlos Pérez Ricard. Esta efectivamente ha sido la campaña política más violenta en la historia del país, con cifras récord, decíamos, de políticos muertos, heridos. Y aquí la pregunta para ti, ¿cuál es el mensaje que quieren dejar las mafias? ¿Recordar cuáles son los límites del poder en México? Déjame rápido, Jenny, mencionar algo sobre la sección anterior. La elección más importante para México este año no es en México, sino en Estados Unidos. Y lo que pasa el 5 de noviembre en Estados Unidos es fundamental para la política interna en México, incluyendo el tema de inmigración y sobre todo que tú ya mencionas, el tema de seguridad. Sobre la violencia electoral, pues hay que decir lo que es cierto. México sufre, insisto, un problema de violencia brutal que ataca sobre todo durante la temporada electoral, porque justo es este momento en la que se renegocian ciertos acuerdos y ciertos equilibrios entre el crimen organizado y el Estado. En parte porque, como ya sabemos y hemos investigado las 3 personas en esta mesa, el crimen organizado en América Latina no funciona sin el Estado. Estado y crimen organizado son parte de una misma ecuación. Y es interesante que la mayor parte, diría el 90% de estos asesinatos, corresponden a presidentes municipales o a candidatos de presidentes municipales, es decir, son actores muy, muy locales
los que están siendo añadidos, lastimados por el crimen organizado. Y decir la verdad que en esta situación es muy complicado que se pueda forjar una democracia plural cuando la gente le está dando miedo a votar, Carlos, miedo a ser candidato y miedo a representar. Carlos, muy breve, por favor, una frase. Con todo lo que estás mencionando, con esa simbiosis entre el narco, entre el crimen organizado y el Estado mexicano, ¿se puede llegar a esferas de poder sin tener que tener un negocio con el narco en México? En algunas partes de México no, diría que en algunas regiones de México no, pero sí diría que a escala federal y a escala estatal, es decir, a nivel federal, hay mucha mayor posibilidad de que esto no suceda. Ahora, hay otro tipo de contubernios con empresarios, con sindicatos, con otras esferas de poder y grupos de poder que obviamente están interfiriendo en las elecciones. Muy bien, nos quedan 2 minutos. Profesor Meinhold, ¿es México hoy una democracia vigilada por la violencia, por el narco, por las mafias? No creo que llegue a estos términos. Hay influencia de la mafia en el financiamiento de las campañas seguramente, y no debemos de olvidar qué cantidad de candidatos se han retirado por amenazas. Solamente hablamos de los muertos, pero en general ha habido muchos candidatos que ya no están ahorita en disposición para dejarse elegir por ser amenazados. Y esa es una pérdida importante de compromiso ciudadano. ¿Vania? Urge cambiar la narrativa porque estas dicotomías de que los buenos es el Estado y los malos son los narcotraficantes nos deja en toda esta falta de análisis de la escala de grises, en donde hay una economía ilegal que se beneficia de la legal y viceversa. También está el ramo 33 a nivel municipal, que es el ramo en donde se hacen obras públicas y en donde está cooptado el mayor dinero público de México. Si hablamos de un avance, hay que ser vigilantes de los recursos públicos, pero dejar que a nivel narrativo el Estado siga persiguiendo criminales cuando los criminales también están en el Estado. ¿Es el Estado la mafia en México? Es parte de la mafia en México. La permite. Nos queda 1 minuto y continuismo o fin de la era AMLO. Una frase para terminar el programa. Vania. Hay que revisar verdaderamente que los derechos humanos pues se cubran todas las libertades en materia de derechos humanos. Muchas gracias, profesor. Vamos a ver hasta dónde alcanza la sombra de AMLO. Carlos Pérez Ricard. México, una democracia imperfecta, pero un nuevo episodio en la historia contemporánea del país. Carlos Pérez Ricard, profesor Günther Meinhold y Vania Villenot, bien lo dije. Muchas gracias por participar en este debate. Muchas gracias a ustedes también. México, con el corazón puesto ahí y que salga todo bien el domingo, lo mejor que se pueda. Soy Jenny Pérez. Hasta pronto.